Como ya les había dicho, pues son muchísimos los diagramas y van a tener usos diferentes. Cuando ya entren a la universidad, cuando ya estén estudiando, sé que van a reforzar un poquito más el tema. Sin embargo, hoy vamos a indagar en los que, digamos, son más recurrentes en su uso, digamos, en la cotidianidad, ¿sí? Que no tienen como usos tan específicos. Pero antes de eso, vamos a ver cuáles son las características, ¿vale? Entonces, por favor, ¿quién me ayuda leyendo la primera? Gracias, Meli. Visualización de datos. Las presentaciones gráficas facilitan la visualización de datos numéricos o estadísticos, ayudándonos a captar patrones, tendencias y relaciones de manera rápida. Muchísimas gracias. Entonces, los gráficos no solo nos ayudan a condensar la información y hacerla de o presentarla de una forma más clara, sino que nos ayuda a transmitir los datos que son realmente importantes. ¿Listo, chiquitos? Cuando queremos hacer, por ejemplo, un informe de números y demás, pues esto nos va a ayudar muchísimo para que toda la información sea más específica y clara. ¿Vale? Siguiente, ¿quién me ayuda, por favor? Gracias, Tatis. Comparación de información. Los gráficos permiten comparar diferentes conjuntos de datos o categorías, lo que ayuda a identificar similitudes, diferencias o cambios a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Tatis. Entonces, claramente, pues nos ayuda a hacer esa comparativa de información y colocarla en categorías dependiendo, pues, del requerimiento, de la importancia que le queramos dar a cada uno. ¿Listo? Yo vi a Gaby con la manito levantada. Gaby, ¿me ayudas con el siguiente, por favor? Sí, profe. Simplicidad y accesibilidad. Al simplificar conceptos o información extensa, las representaciones gráficas son accesibles para personas con diferentes niveles de conocimientos, haciendo la información más democrática y comprensible. Muchísimas gracias, Gaby. Claramente, chicos, cuando hacemos una presentación, pues tenemos diferentes tipos de público. Lo que nos ayuda como tal todo este tema del uso de los gráficos es hacer que la información sea comprensible para todos, tengan o no tengan conocimiento. ¿Listo? Este que está cortico lo leo yo. Dice, apoyo a la memoria visual. Dado que muchas personas encuentran más fácil recordar imágenes que textos o cifras, las representaciones gráficas ayudan a retener información importante. Entonces también ayuda a la memorización y a que las personas pues puedan recordar. ¿Listo? Ahora vamos a ir con algunos, no vamos a ver todos los tipos, pero vamos a ver algunos. ¿Me vas a ayudar a leer, Juan? ¿O era una pregunta? O para ayudar a leer. Ah, listo, mi corazón. Ayúdame, por favor, con gráficos. Tipos de representaciones gráficas. Gráficos utilizados para comparar cantidades entre categorías distintas. Son ideas para mostrar diferencias claras y para ver tendencias en datos categóricos y cambios a lo largo del tiempo. Son comúnmente usados para mostrar como una variable cambiada, como una variable cambia en intervalos específicos, como días, meses y años. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, chicos, cuando hablamos de gráficos, estamos hablando de esos gráficos que nos permitan determinar cantidades, ¿no? Y pues normalmente esas cantidades están definidas por días, meses o años, dependiendo de lo que. O si es una encuesta, pues por preguntas y demás. Los podemos ver aquí. Entonces tenemos este gráfico que se denomina de torta o circular y tenemos los de barras que son los más utilizados comúnmente. ¿Listo? Normalmente es para datos y cantidades, esos son más como numéricos. Luego tenemos el de flujo. ¿Quién me ayuda? No te... Gracias, Sofía. Diagramas de flujo. Representan procesos paso a paso, facilitando la comprensión de cómo funciona un sistema o una serie de eventos. Muchísimas gracias, Sofía. Chicos, cuando hablamos de los diagramas de flujo, básicamente lo que permiten es demostrar el flujo en algo que se está realizando, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes, este es muy utilizado, por ejemplo, en todo el tema de la estandarización, ¿sí?
o donde tenemos pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que haya un flujo continuo y haya un objetivo al final de seguir esos pasos, ¿listo? Esos son los diagramas de flujo, son muy utilizados dentro de las compañías y son muy útiles para que por favor desde ya lo tengan ahí en la cabecita, en la mente. Mapas conceptuales que son súper utilizados, dice, ayudan a organizar conceptos y mostrar las relaciones entre ellos, la cual es útil para estudiar y comprender temas complejos. Ya ustedes saben que su profe ama los mapas conceptuales, entonces ya no me voy a detener más ahí en eso. Vamos con los cuadros sinópticos. ¿Quién me ayuda leyendo este, por favor? Gracias, Tatis. Cuadros sinópticos. Es una herramienta gráfica que organiza y resume información de manera jerárquica y estructurada. Se utiliza para desglosar temas en ideas principales, secundarias y detalles. Secundarias y detalles, organizando la información de lo general a lo específico. Muchísimas gracias. Entonces, básicamente los cuadros hipnóticos lo que nos llevan es de menos a más. Tenemos una idea principal, ¿cierto? Entonces, de esa idea principal se desglosan 3 categorías o 3 subideas. Digámoslo que categorías, que es como más fácil, ¿cierto? Entonces, tenemos deportes y tenemos fútbol, baloncesto y voleibol. ¿Sí? Y luego entonces vamos a ir al concepto de cada uno de esos. Entonces básicamente el cuadro lo que nos ayuda es a determinar deportes, qué tipos de deportes hay y cuáles son las características de esos deportes. ¿Listo? Entonces nos lleva de menos a más. De menos información y la va ampliando. ¿Vale, chiquitos? Vamos con los cuadros comparativos que también son utilizados bastante. Juan, ayúdame, por favor. Gracias. Cuadros comparativos son una representación gráfica que permite comparar características, elementos o atributos de dos o más temas o categorías. Está organizado en columnas y filas que muestran las semejanzas y diferencias entre los elementos a comparar. Muchísimas gracias, Juan. Cuando hablamos de los cuadros comparativos, chicos, normalmente estamos hablando de un tema en común, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de cuadros, son esos dos temas que se permiten generar una comparativa porque tienen similitudes, ¿no? Pero no solo hablan de las similitudes, sino también de las diferencias. Entonces, en cuanto a esto, podemos hablar de métodos, recetas y muchas cosas más que busca generar una comparativa entre el otro y determinar en qué es mejor en qué es mejor cuál es la debilidad de este y cuál es la debilidad de este y en qué cosa definitivamente son diferentes. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Gaby, ¿me ayudas por favor con el siguiente? Sí, profe. Diagramas de Venn es una representación gráfica que utiliza círculos superpuestos para mostrar las relaciones entre distintos conjuntos o grupos. Cada círculo representa un conjunto y el área de intersección entre ellos indica las características que comparten. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de los diagramas de Venn, esto lo vimos como cuando vimos conjuntos por allá en tercero de primaria tal vez, pues básicamente se nos quedó allá. Sin embargo, hoy en día, sobre todo dentro de las compañías, es muy utilizado para determinar, sobre todo en los estudios de mercadeo, en qué cosas coinciden las personas y son fuertes en todos los diferentes grupos de personas, ¿sí? Este es el uso más adecuado, sin embargo, pues tú lo puedes utilizar dependiendo de la necesidad que tengas. ¿Qué busca? Pues encontrar las similitudes que hay en diferentes grupos y determinarlos mediante pues estos circulitos, ¿no? Acá en el centro vemos que todos comparten esta misma característica, ¿sí? Pero por ejemplo acá vemos que el rosado y el verdecito no comparten nada. Y acá ya se determina lo que comparte el azul y el verdecito. Y acá vemos que el rosado y el azulito no comparten nada. Como eso es lo que quiere representar, ¿listo? Y luego tenemos las infografías, que básicamente son representaciones gráficas que lo que hacen es combinar el texto con imágenes, ¿sí? Para transmitir la información. Claramente son imágenes muy corticas normalmente
y también se pueden determinar que es como el uso de un mapa mental, pero estas son más organizadas. Es un mapa mental, pero más organizado, ¿sí? No hace solo uso de texto, sino que también de imágenes y como que todo lo entrelaza de una forma más organizada que un mapa mental. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquitos? Nadita, listo. Dice importancia en diferentes ámbitos. Pues chicos, claramente cuando hablamos de estos elementos gráficos no se limita a solo un lugar o solo un uso o solo un tipo de público, sino por el contrario, es súper variado y le podemos dar el uso que nosotros querramos. ¿Qué es importante? Pues siempre preparar, alistar, organizar, ¿sí? Que lo que vayamos a transmitir pues realmente sea algo que fue estructurado con anterioridad, ¿sí? Estudiar, tener como todas las cosas claras, ver también si tú haces un gráfico, porque eso yo lo he visto que pasa, ¿no? Entonces pasan con el gráfico y, oye, ¿qué significa eso? Y ese, entonces, si tú haces un gráfico y no lo entiendes, si tienes una presentación gráfica, si tienes alguno de estos diagramas y tú mismo no lo comprendes, pues perdiste tu tiempo, porque se supone que lo que hace todas estas herramientas es simplificar y ayudar a comprender. Pero si ni te simplifica ni te ayuda a comprender, pues, oh sorpresa, has perdido tu tiempo. Entonces, siempre que vayas a hacer cualquiera de estas cosas, que tú puedas decir, ah, ok, primero es esto, luego es esto, luego es esto, sí, súper claro. Pero si en algún momento te das cuenta que como que no, acá, no sé qué pasó acá, pues te toca reevaluarlo y volver a posicionarlo. Si no lo entiendes tú, seguramente no lo van a entender las demás personas. ¿Listo, chiquitos? Claramente para educación, para investigación, para negocios, para la universidad, para entrevistas, para todo esto, vamos a necesitar el uso de estos gráficos. Hoy en día en los trabajos está muy de moda todo el tema de los role plays, de llegar y hacer demostraciones, de que haga una exposición, de que solucione este caso, de qué haría usted en este momento. Y si tú no tienes la capacidad de coger y organizar unos datos y estructurarlos y hacer un esquema, pues seguramente hasta en ese paso te puedes quedar ahí. ¿Listo, chiquitos? ¿Alguna pregunta? Nadita, listo. Dice, las representaciones gráficas son fundamentales para el análisis y la comunicación de información. Ayudan a mejorar la comprensión y nos permite tomar decisiones más informadas en cualquier ámbito donde la información sea clave. Eh, Creo que nos sobra decirles, chicos, que siempre que vayamos a hacer algo, por ejemplo, que es para presentarle a los demás, usar el lenguaje más claro y simple posible, porque a veces como que usamos palabras muy técnicas que no van a ayudar el objetivo del gráfico, que es que, pues la comprensión del texto. Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? También los términos y el lenguaje que utilizamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta del tema, algo por decir, comentario. Chiquitos, como siempre, hacerles la recomendación supremamente importante que ustedes entren y lean. No se queden solo con lo que yo les digo acá en la clase, sino que revisen, lean, busquen información, porque pues eso nos va a ayudar a comprender mejor, ¿vale? Vamos ahora con ortografía y nos vamos a ir con estos es para identificar su uso apropiado. ¿Listo? Entonces, ya que no hay preguntas del tema, pasemos de una vez a la ortografía. Pónganle cuidado, chicos, porque estos videos son corticos, pero buenos. Nos sirven muchísimo, así que pónganle atención. Después de escuchar la siguiente explicación, usted no va a volver a confundir y e. Empecemos con H-E. Este E es del verbo haber. Esto quiere decir que para usarlo debe estar acompañando a un verbo en participio. ¿Y qué es un verbo en participio? Son verbos que representan acciones concluidas o no concluidas. Por ejemplo, los terminados en ado, ido, algunos en cho, to, etc. Por ejemplo, terminado, dormido,
puesto, hecho. Esta palabra como verbo auxiliar haber acompaña a verbos en participio como en estos casos. He terminado, he dormido o no he dormido, he puesto, he hecho, etc. Por ejemplo, ya he aprendido las lecciones de la profe Moni. También se puede usar con H al inicio aplicando la siguiente fórmula. Más preposición de más un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Los terminados en ar, o ir. Por ejemplo, he de estar preparada para esta lección. Y también casi no se usa, en ocasiones sí. He como adverbio en este caso. He aquí mi casa. Ahora vamos con H, que es una interjección. Se usa para llamar a alguien, para avisar, para señalar algo como también podemos usar ese como cuando se nos olvida algo, como muletilla. Estamos hablando acerca de algo, un discurso, una presentación, etcétera, y como muletilla solemos poner o meter ese dentro del discurso. Debemos tener en cuenta que si vamos a usar este alargando la vocal, usted quiere escribirla, lo que vamos a escribir repetidamente es la vocal porque es la que se repite en el sonido. Todas las con una sola H al final. Esta interjección se puede usar tanto con signos de admiración como sin signos de admiración. Por ejemplo, se me olvidó. Podemos poner coma, se me olvidó, sin signos de admiración. Y con signos de admiración, ganamos el partido. No molesten. Llovió. Los perros celebran conmigo. Y vámonos con sin H. Este nos va a reemplazar o a sustituir la conjunción y cuando hay peligro de cacofonía. Cuando hay cacofonía, por ejemplo, cuando decimos Omaira y Isnardo. Para que no exista la cacofonía de y Isnardo, vamos a cambiar la conjunción y por la Omaira e Isnardo. Si la palabra inicia con H y también compré naranjas e higos, porque si fuese con la I, ¿cómo sonaría? Naranjas y higos. Por eso utilizo la para no tener que repetir el sonido vocálico y con la conjunción y. Les voy a dar un ejemplo utilizando todas las anteriores, pero antes, ¿ya se suscribieron a mi canal? No, voy a esperar. ¿Ya? Listo. Atención. He estado aquí explicándoles verbos e interjecciones. Me he preparado para este tema. ¿Me entendieron? Oigan, a propósito, este tema y otros temas hacen parte de un super curso. Oigan, a propósito, este tema y otros... ¿me entendieron? Listo, chiquitos. Entonces, aquí tenemos la frasecita que creo que es como la que nos deja más claro. He estado aquí explicándoles verbos e interjecciones. Me he preparado para este tema. ¿Me entendieron? Entonces, para que lo tengan presente, EH como para celebración, para una expresión como emocional o de duda, tal vez. El de hacer, listo, he hecho, que determina el hacer. Y pues el último que es el que cambiamos por la I, dependiendo pues de si la siguiente palabra es y o no lo es. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o comentario? ¿Nada? ¿Todo súper claro? Qué bueno, me alegra mucho.